Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Doctora, buenas tardes, ¿sí se ve? Ok, gracias. Bueno, soy la doctora Mirla Vulcañaba y Navarro, médico hematólogo del Hospital Almenara, y vamos a hablar acerca del último tema de procedimientos, que es laboratorio en coagulación y trombosis. Bueno, entonces primero, ¿no? Recordando acerca de la hemostasia y la coagulación, recordemos que estos van a ser procesos dinámicos y complejos que van a justamente evitar hemorragias excesivas después de una lesión tisular. Recordemos que en este proceso, ¿no? De la hemostasia van a intervenir después de que se hace la lesión, el daño en el vaso. Primero interviene el endotelio vascular, luego las plaquetas, y luego de ya las distintas proteínas de la coagulación, los factores de la coagulación, las cuales se van a ir activando y son los que al final van a formar el coágulo de fibrina. Y luego de allí se da, ¿no? El sistema fibrinolítico que va a reaccionar para evitar que ese trombo se extienda, ¿no? Sino que solamente quede localizado en el sitio de la lesión. Entonces, recordando acerca de los modelos de la coagulación, primero mencionándoles el modelo clásico de la coagulación, en los cuales vamos a tener tres vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y estas se van a confluir en la vía común. Entonces, bueno, en la vía extrínseca va a ser estudiada, ¿no? Por el tiempo de protrombina. Aquí vamos a tener el factor tisular que va a activar al factor 7. Y en la vía intrínseca, la cual va a ser estudiada por el TTPA, el tiempo de trombocina parcial activada, vamos a tener aquí la activación del factor 12, que se va a activar al factor 11, este al factor 9 y este luego al factor 8. Y de aquí van a confluir en el factor 10. Y bueno, de aquí en el factor 10 ya empezamos la vía común, donde va a estar estudiada por ambos tiempos de la coagulación, tanto por el tiempo de protrombina como por el tiempo de trombocina parcial activado. Y aquí vamos a tener la activación de la protrombina a trombina y luego del fibrinógeno a fibrina. Y este último, ¿no? Que es el fibrinógeno, va a poder ser estudiada por el tiempo de trombina. Y bueno, recordando, ¿no? Que estas vías no son independientes, van a confluir entre ellas. Y aparte de eso, actualmente tenemos el siguiente modelo, que es el modelo celular de la coagulación, donde tiene en cuenta, además de las proteínas de la coagulación, lo que es también las plaquetas. Aquí vamos a tener tres fases, que es la fase de iniciación, donde se va a dar la adhesión de la plaqueta al subendotelio. Paralelamente se va, ¿no?, a dar la activación del factor 7 con el factor tisular. Y luego de ahí vamos a tener la fase de la amplificación, donde además, ¿no?, de la activación de los cofactores, también se va a dar ya la activación plaquetaria y la generación de trombina, o sea, va a pasar de protrombina a trombina. Y luego de ahí ya vamos a tener la propagación, donde vamos a tener la plaqueta activada, ¿no? Ya se va a ver el ensamblaje de los complejos tenasa y protrombinasa. Entonces, todo esto es para hablar acerca de los exámenes de laboratorio que estudian la parte de la coagulación. Aquí tenemos el tiempo de sangría, que es un examen que ya, bueno, cada vez vamos a verlo menos, que lo que va a medir es la integridad de los componentes vascular y plaquetario. Entonces, se puede dar mediante la prueba de lazo, si esta es positiva o el tiempo de sangramiento es prolongado, estaríamos frente a un paciente con una púrpura vascular. Y además también, si este tiempo de sangría es prolongado, podemos hacer estudio de la función plaquetaria para poder buscar, ¿no?, alguna trombopatía, como por ejemplo, ¿no?, la trombocenia de Glassman o el síndrome de Bernard-Soulier. Entonces, este tiempo de sangría podemos hacer por cualquiera de estos métodos, el método de Duque o el método de Ivy. El método de Duque consiste en hacer una incisión en el lóbulo de la oreja y registramos cuánto tiempo demora en dejar de sangrar, teniendo como un valor de referencia de 1 a 3 minutos y consideramos que es prolongado con más de 3 minutos. Otro método es el método de Ivy, que consiste en colocar un esfigmomanómetro alrededor de la parte superior del brazo, hacemos la insuflación a 40 milímetros de mercurio y se hacen 3 incisiones en el antebrazo y nuevamente medimos cuánto tiempo demora en dejar de sangrar. Y aquí teniendo como un valor de referencia hasta 5 minutos y siendo este prolongado si es, ¿no?, mayor a 5 minutos. Otra prueba es la retracción del coágulo.
que este va a depender tanto del número de plaquetas como de su actividad, de su función y de la concentración del fibrinógeno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un recuento de plaquetas de 50.000 a 100.000, la retracción del coágulo sería parcialmente retráctil, pero si tenemos un recuento de plaquetas menor a 50.000, la retracción del coágulo sería irretráctil. Y estos hallazgos, ¿no? Nos llamaría a realizar en el paciente otros estudios, posiblemente también un estudio medular en algunos casos, ya que tendríamos que descartar que haya alguna alteración en el sistema megacariocítico, como por ejemplo una trombocitopenia inmune, hiperesplenismo, déficit de folatos o de vitamina B12 o aplasias medulares. Bueno, respecto ya a lo que es la hemostasia primaria, recordamos aquí estudiamos el número y también la función de las plaquetas. Entonces, bueno, esto nos va a poder dar el recuento de plaquetas y el hemograma, recordando que este valor de plaquetas va a variar a lo largo de la edad, teniendo en el adulto un recuento normal de 150.000 a 450.000. Como ven en la lámina de la derecha, esas son las plaquetitas que podríamos observar en un frotis de sangre periférica. Y en algunos casos este recuento va a ser aumentado, que hablaríamos de una trombocitosis con un recuento de plaquetas mayor a 450.000. Recordando que ahí la principal causa es, bueno, de causa secundaria, que puede ser secundario reactivo a una inflamación o infección, una anemia ferropénica o secundario a una esplenectomía. Y también pueden haber causas primarias, sobre todo si la dermatosis se presenta en un paciente adulto mayor, como por ejemplo el caso de los pacientes con síndromes mieloproliferativos, leucemia mieloide crónica, policitemia vera o también la trombocitosis esencial. Y también podríamos tener trombocitopenia con un recuento de plaquetas menor a 150.000, que también puede ser secundario a procesos infecciosos, virales, sobre todo por el TORCH, o también por un proceso inmune como el PTI o pacientes con lupus eritematoso sistémico. También en cuadro de infecciones severas, como es la coagulación intravascular diseminada. Y en algunos casos, en pacientes pediátricos pequeños, podríamos encontrar una trombocitopenia congénita. Entonces, el hemograma también nos va a dar el volumen plaquetario medio, que normalmente es de 7 a 10 femtolitros. Si este está disminuido y además tengo el paciente, ¿no?, con un recuento de plaquetas bajas y tal vez antecedentes también de infecciones recurrentes, tendría que descartar en el paciente un síndrome de Wiskott-Aldrich. Y en cambio, si este volumen plaquetario está aumentado, tendría que descartar a mi paciente una enfermedad de Bernard-Soulier o tal vez una trombocitopenia periférica, ¿no?, como en el caso del PTI. Entonces, bueno, estos son los hallazgos que podrían encontrar en el frotis de sangre periférica. En la imagen de la izquierda se ve una plaqueta gigante que podemos encontrar en pacientes con enfermedad de Bernard-Soulier. En el frotis del medio, lo que se ve más bien son plaquetas disminuidas en tamaño, plaquetas pequeñas, que podríamos encontrar en el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? Recuerdan que esta es una inmunodeficiencia en varones. Y en la imagen de la derecha, más bien se ve diferentes tamaños de las plaquetas que podríamos encontrar en un paciente con un síndrome dismielopoyético. Bueno, estos son otros anormalidades que podríamos encontrar en un frotis de sangre periférica respecto a las plaquetas, como en la imagen de la izquierda, que se ven plaquetas hipogranuladas, lo que el llamado, ¿no?, síndrome de plaqueta gris. De ahí en la imagen del medio se ve más bien un agregado de plaquetas, que eso puede ser secundario al anticoagulante que utilizan en el hemograma, que es el EDTA, en el tubo de hemograma. Y en la imagen de la derecha es otro fenómeno que se llama satelitismo plaquetario, que es la ubicación de estas plaquetas alrededor de un neutrófilo, ¿no?, que también sería por efecto del anticoagulante EDTA. Acá hay otra prueba importante que se puede hacer respecto a la función de las plaquetas, que es el test de agregación plaquetaria, que lo que hace, ¿no?, es que induce in vitro la adhesión y agregación de las plaquetas, sometiendo a la muestra del paciente a sustancias agonistas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí en la metodología que se utiliza, se mide el promedio de la agregación plaquetaria que existe en el plasma rico en plaquetas y un plasma pobre en plaquetas cuando se agrega el agonista, ¿no?, que puede ser ADP, epinefrina, colágeno, el
el ácido araquidónico o la ristocetina. Entonces, este test nos ayudaría a diferenciar estas trombocitopatías, como por ejemplo en la enfermedad de von Willebrand, donde encontraríamos normal, a excepción del test de agregación con la ristocetina, que ese es el que estaría alterado, normal. En el caso de la tromboastenia de Glassman, con todo encontraríamos anormalidad, a excepción más bien de la ristocetina. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso del síndrome de Bernard-Soulier, también encontraría alteración con la ristocetina, pero recordando que aquí voy a tener pues un BPM aumentado, ¿no? Eso también es otro hallazgo respecto a esa enfermedad. Y bueno, respecto a los exámenes de hemostasia secundaria, aquí vamos a tener otros estudios, que es del perfil de coagulación, donde tenemos el tiempo de protrombina, el tiempo de trombocina parcial activado, el tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno. Esta tablita les muestro para recordar de que los valores normales van a variar a lo largo de la vida, ya que los tiempos de la coagulación van a ser más prolongados en recién nacidos y a comparación de un paciente adulto. Así, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un TTP en un recién nacido en un valor de 50, que para su edad está en rango normal, pero para el adulto el TTP de 50 sí estaría prolongado, ¿no? Entonces, estos tiempos de la coagulación justamente se relacionan con el modelo clásico de la coagulación. Recordemos que el tiempo de trombocina parcial activado va a estudiar la vía intrínseca, que aquí vamos a tener al factor 12, al factor 11, al factor 9, al factor 8. Bueno, aquí también recordemos que el factor 8, su coactivador va a ser el factor de von Willebrand, que también ahí podríamos estudiarlo. Y respecto al tiempo de protrombina, va a estudiar la vía extrínseca, donde vamos a tener el factor tisular y el factor 7. Y estos dos van a confluir, ¿no? En la vía común, que es a partir del factor 10, que está activa al factor 5 y al factor 2, y al final a la activación, ¿no? De fibrinógeno en fibrina, que esta última parte se va a poder estudiar con el tiempo de trombina. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de estos tiempos de la coagulación. El tiempo de protrombina, como les mencionaba, explora la vía extrínseca, y en el caso de que esté prolongado, puede deberse a uso de anticoagulantes, como es la warfarina. También en pacientes con déficit de vitamina K, en pacientes con enfermedad hepática o con una coagulación intravascular diseminada, o en pacientes que tengan un déficit aislado de factor 7. Y más bien este tiempo podría acortarse en pacientes que tengan elevación del factor 7. Y este TP justamente se relaciona con este valor que nos lo va a proporcionar el laboratorio, que es el INR, que es el ratio internacional normalizado, cuyo rango normal es de 0.8 a 1.2, y este se va a obtener de dividir el tiempo de protrombina de la prueba del paciente sobre el tiempo de protrombina normal, y esto se eleva a un índice internacional de sensibilidad. Y esta prueba del INR sobre todo nos va a ayudar a poder valorar la respuesta de los anticoagulantes orales, como es la warfarina, teniendo, ¿no? Un objetivo de acuerdo a la patología que lleva anticoagular en el paciente, de 2.0 a 3.0, y recordando que los pacientes con prótesis valvular mecánica mitral, su INR objetivo va a ser un poquito más, ¿no? De 2.5 a 3.5. Entonces, si yo encuentro en un paciente que ya utiliza warfarina, pero el valor del INR está por debajo de 2, diría, ¿no? Que la anticoagulación es insuficiente, y me va a ayudar justamente a poder regularizar la dosis de la warfarina. Probablemente voy a tener que aumentar la dosis para que el paciente pueda subir su INR a un rango terapéutico. Y por otro lado, más bien si este INR está elevado, si ya está más de 3.5, más bien mi paciente tendría riesgo de sangrado. Así que de acuerdo a la elevación, porque hay puntos de elevación, ¿no? Si es más de 3.5, más de 5, más de 9, yo voy a tomar y si tiene clínica de sangrado, voy a tomar la decisión de suspender la dosis de la warfarina. Tal vez, ¿no? Si tiene más de 9, probablemente utilice también el antídoto de la warfarina, que en este caso sería la vitamina K. Y luego ya se reiniciaría la warfarina a una dosis menor, ¿no? Para poder obtener al final el objetivo del INR, que es de 2.0, ¿no? A 3.0.
Bueno, la otra prueba, que es el tiempo de trombocina parcial activada, que va a explorar la vía intrínseca, se puede prolongar en los pacientes que tengan un tratamiento con heparina no fraccionada. También puede estar prolongada en los pacientes que tengan una enfermedad hepática o una coagulación intravascular diseminada, pero también cuando haya alteración, cuando haya déficit de los factores que están involucrados en esta vía intrínseca, que sería una deficiencia del factor 8 o del factor 9 o del factor 11 o 12, o también en casos de que el paciente presente un anticuerpo antifosfolipídico, como es el anticoagulante lúpico. Otra prueba de la coagulación es el dosaje de fibrinógeno, cuyo valor normal va a ser de 150 a 400 miligramos por decilitro, y vamos a encontrarlo esto elevado en pacientes con procesos inflamatorios infecciosos, ya que es un reactante de fase aguda, y vamos a encontrarlo disminuido en pacientes con coagulación intravascular diseminada, con una coagulopatía dilucional o tal vez con una enfermedad hepática avanzada, y en algunos casos también inclusive por alguna alteración congénita, como es la hipofibrinogenemia congénita. También en casos de pacientes con disfibrinogenemia adquirida o en el curso, ¿no?, de un paciente con un síndrome hemofagocítico. Ahí también voy a encontrar la hipofibrinogenemia. Bueno, otro examen de la coagulación es el dímero D, que este tiene un valor normal menor a 0.5 microgramos por mililitro y es un producto de la degradación de la fibrina y nos va a indicar la activación de la cascada de la coagulación y los mecanismos de fibrinólisis. Esta prueba del dímero D yo lo voy a poder encontrar elevado, aumentado en pacientes con trombosis venosa o arterial, en pacientes con sepsis, con CID, en embarazadas, pacientes con insuficiencia renal o procesos inflamatorios, teniendo un alto valor predictivo negativo, que quiere decir que si es normal, descartaría la presencia de una enfermedad tromboembólica venosa. Pero por otro lado, si está elevado, bueno, esta prueba es muy sensible, pero recordemos, ¿no?, que es poco específica. Ya, bueno, otra prueba de la coagulación es el tiempo de trombina, cuyo valor normal es de 14 a 19 segundos, y este es el que evalúa la parte final de la coagulación, ¿no?, es decir, ya el paso de fibrinógeno a fibrina. Entonces, si este tiempo de trombina está prolongado, se puede relacionar un paciente con una o disfibrinogenemia, o en pacientes que tengan un tratamiento con una heparina no fraccionada. Bueno, esta es otra prueba que podemos utilizar, que es el tiempo de reptilasa, que, bueno, su rango de referencia es de 18 a 22 segundos y utiliza un veneno de serpiente para coagular el fibrinógeno. Esta prueba no solemos pedirla de rutina, pero la podemos usar cuando es útil, ¿no?, para determinar si un TTPA en un paciente que está prolongado sea debido al uso de heparina, ya que el tiempo de trombina va a estar alargado, pero con un tiempo de reptilasa normal. Es decir, si mi paciente utiliza heparina y el tiempo de trombocina parcial activado y trombina están prolongados, por el uso de la heparina, esta prueba de tiempo de reptilasa me tiene que salir normal, ¿no?, para decir de que esa prolongación de los otros tiempos es debido a la heparina. Entonces, bueno, todas estas pruebas nos llevan, ¿no?, a ayudar en la evaluación y diagnóstico de nuestro paciente, recordando siempre de que tenemos que tener en cuenta la historia clínica, ¿no?, los antecedentes, la historia familiar, la enfermedad actual de nuestro paciente y relacionarlo con la exploración física. El recuento de plaquetas básicamente nos va a ayudar a valorar si el paciente tiene trombocitopenia o una trombocitosis. Y el estudio del perfil de coagulación, de acuerdo, ¿no?, al tiempo el tiempo de la coagulación que esté prolongado, nos va a llamar a descartar ciertas enfermedades. En resumen, si el tiempo de trombocina parcial activado está aumentado, tenemos que descartar los factores que involucran esta vía intrínseca, que es sería enfermedades como la enfermedad de von Willebrand,
el déficit, ¿no? Del factor 8 o 9, que sería la hemofilia A o B, déficit de factor 12 o de factor 11, o también la presencia de anticoagulantes, de anticoagulante lúpico. Si el tiempo de protrombina está aumentado, está alargado, tenemos que descartar en nuestro paciente, siempre en primer lugar, uso de anticoagulantes como la warfarina, anticoagulantes orales, paciente con una hepatopatía, déficit de factor 8 o déficit de vitamina K. En cambio, si ambos tiempos están prolongados, ya tendría que pensar en la vía común, tal vez, ¿no? Descartar un déficit de factor 10 o de factor 5 o de protrombina, o también pensar, ¿no? Que mi paciente tal vez tenga un antecedente de alguna hepatopatía grave o un déficit de vitamina K severo. Y por otro lado, si el tiempo de trombina está prolongado, tengo que descartar alteraciones de fibrinógeno, que este esté disminuido o alterado, que haya una hipofibrinogénemia o una disfibrinogenemia. Y aquí teniendo en cuenta, ¿no? De que si el paciente utiliza heparina, yo tengo el tiempo de trombina prolongado, entonces yo pediría el tiempo de rectilasa, ya que en el paciente con heparina ese tiempo de rectilasa va a salir normal. Y bueno, en general también para mencionarles, cuando tenemos los tiempos de protrombina y trombina parcial activado, nosotros podemos solicitar al laboratorio un test, que es el test de mezclas, que consiste en que van a añadir un plasma pobre en plaquetas normal a la muestra del paciente en una proporción 1 a 1, y nos va a ayudar esto a identificar la deficiencia de los factores en la muestra del paciente o tal vez la presencia de inhibidores. Es decir, ¿no? Si mi paciente tiene un TTPA o un TP prolongado y yo solicito al laboratorio el test de mezclas y el tiempo se corrige, entonces me hablaría de un déficit de un factor. En cambio, si no se llega a corregir con el test de mezclas, me hablaría, tendría yo que descartar en el paciente la presencia de un inhibidor para alguno de los factores o de repente la presencia de un anticoagulante lúpico. Entonces, ¿no? Yo tengo un paciente con un TTPA prolongado, solicito el test de mezclas, que es la corrección con el plasma normal, y si corrige, entonces tendría que tratar en el paciente un déficit de factor 8 o de factor 9 o factor 11 o factor 12. Pero si no corrige, tengo que descartar la presencia de un inhibidor, que puede ser, por ejemplo, una hemofilia A adquirida, donde voy a tener inhibidores contra el factor 8, o también la presencia de, si no corrige, de un anticoagulante circulante, ¿no? En este caso como el anticoagulante lúpico. Y respecto al tiempo de protrombina, si haciendo el test de mezclas de tiempo prolongado de protrombina corrige, tendría que descartar a mi paciente un déficit de factor 7 o tal vez que el paciente esté utilizando, ¿no? un anticoagulante oral, en este caso como la warfarina. Bueno, y esto siempre relacionándolo, ¿no? Con la clínica de mi paciente, mayormente en alteraciones de la hemostasia primaria. Más común va a ser que yo encuentre petequias o equimosis en mi paciente. Y en los defectos de la hemostasia secundaria, probablemente tenga más presencia de hematomas o sangrado en músculos o articulaciones o en alguna cavidad corporal. Y bueno, ya con un pequeño resumen de cuáles serían los trastornos congénitos hereditarios más comunes de la coagulación, recordando siempre en primer lugar la enfermedad de von Willebrand, y de ahí, bueno, las hemofilias, ¿no? La hemofilia A, la hemofilia B, y otra enfermedad que es un poco más rara, que ya son deficiencias de los otros factores de la coagulación, ¿no? Como es el factor 2, 5, 7, el 11 y el 13. Y en los trastornos adquiridos de la coagulación, las principales causas van a ser el déficit de vitamina K, la enfermedad hepática, el CID y la desarrollo de anticoagulantes circulantes. Teniendo en cuenta aquí mencionarles, ¿no? Que va a haber ciertos factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K, que aquí voy a tener al factor 10, al factor 2, perdón, al factor 7, al factor 9 y al factor 10. Y por otro lado también voy a tener ciertas proteínas, como es la proteína S, la proteína C y la proteína Z. Bueno, hasta ahí era lo que les traía acerca de los del laboratorio en coagulación y trombosis. De repente alguna pregunta, consulta que tengan. Todo quedó claro, doctora.